Listo, chicos, ahora sí, vamos a empezar con este tema que es bien importante. Ya vendría a ser la cuarta operación aritmética, ya que previamente hemos visto la adición, la sustracción, la multiplicación y ahora nos faltaría lo que es la división, ¿no? Este tema de lo que es la división ya nosotros lo hemos visto en la parte en primaria, ¿no? Hemos visto cómo nosotros podemos dividir dos números y obtener un cociente y un residuo, ¿verdad? Entonces, este tema abarca de esto. Y aparte, un poquito más que ahora les voy a decir a continuación. A ver, en este tema de la división, vamos a dibujar acá un pequeño esquema. Este pequeño esquema no va a ser necesario para nosotros encontrar los otros dos valores que previamente nosotros debemos de conocer, lo que es el dividendo y el divisor, para poder conocer el cociente y el residuo. A ver, el esquema es el siguiente. Por aquí van a ir 4 numeritos. En esta parte de aquí va a ir el dividendo, quien va a ser el número mayor que todos estos números de aquí. ¿Qué más? Por este lado también va a ir otra letra que vendría a ser la D minúscula. Y ahora les voy a decir los nombres que reciben estos números de aquí. Por este lado va a ir la Q y por este lado va a ir la letra R mayúscula. Y listo. Entonces cada uno de ellos tiene un respectivo nombre. Por ejemplo aquí, al mayor de ellos, que vendría a ser D mayúscula, esta D mayúscula recibe el nombre de dividendo. Listo. Esta D mayúscula recibe el nombre de dividendo. Mientras que esta D minúscula recibe el nombre de divisor. Esta de aquí vendría a ser el divisor. A esta Q que ven aquí recibe el nombre de cociente. Cociente. Listo, cociente. Y por último, esta R que recibe el nombre de residuo. Listo. El residuo. Listo. Entonces, si es que le hacen la siguiente pregunta, ¿cuáles son los 4 términos en la división? Ustedes responderán el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Entonces puede ser también que le venga una pregunta en una práctica o en un examen que les diga lo siguiente, ¿no? Calcular la suma de los términos de la división. Y ustedes seguro se preguntarán, ¿pero cuáles son los términos de la división? Ya, y ahí debemos de recordar la parte de este esquema, ¿no? Dividendo, divisor, cociente y residuo. Es decir, la suma sería el dividendo más el divisor, más el cociente y más el residuo. Estos de aquí vendrían a ser los 4 términos de esta operación aritmética, ¿no? De la división. Listo. Entonces, pero para esta división, nosotros tenemos 2 clases. La primera vendría a ser la división exacta. Pero ojo, en esta parte donde dice exacta, se refiere a quién. A ver aquí, este está ligado básicamente con lo que vendría a ser el residuo. A ver aquí, en este residuo puede ser que sea diferente de 0 o puede ser que sea el mismo 0, ¿verdad? Entonces, en este caso de la división exacta, sucede que ese pequeño residuo va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuándo diremos que una división es exacta? Cuando el residuo tome el valor de 0. Y listo. Entonces, el esquema vendría a ser lo mismo, ¿no? Como les había indicado. Por este lado va a ir el dividendo, por aquí va a ir al divisor, por aquí va a ir el cociente y por aquí va a ir al residuo. Listo. Entonces, ¿qué se cumple de toda esta parte de aquí, de este esquema? Se va a cumplir lo siguiente. Se cumple que el dividendo va a ser igual al divisor multiplicado por el cociente y el residuo ya no pasa nada. Es decir, el residuo no va a afectar en nada. ¿Por qué? Porque estamos frente a una división exacta. Y en una división exacta el residuo es 0. Y listo. Ahora, después de haber visto la división exacta, cuando el residuo es igual a 0 y se obtiene esta parte de aquí, ahora vamos a ver lo que es la división inexacta. Es decir, si en la división exacta el residuo es igual a 0, entonces en la división inexacta, ¿qué sucede? El residuo va a ser diferente de 0. Y eso es justamente lo que les quería decir. Que el residuo
debe de ser obligatoriamente diferente de 0. Listo. Pero ojo, en esta división inexacta también tenemos dos cosas. La primera vendría a ser por defecto, la división inexacta por defecto. Esta parte donde dice por defecto significa básicamente lo que ustedes normalmente, lo que han visto en primaria cuando ustedes han aprendido a dividir, ¿no? A ver, nosotros aquí tenemos en este esquema al dividendo, por este lado tenemos al divisor, y ahora, ojo, aquí van a aparecer otros dos términos muy conocidos, que en este caso vendría a ser al cociente, pero ya no va a ser un cociente normal, sino va a ser un cociente por defecto, que va a ser Q sub D, que significa al cociente por defecto. Por este lado voy a tener un residuo, pero un residuo por defecto. A ver, el cociente por defecto y el residuo por defecto no es nada más que este cociente y este residuo. Pero solamente aquí estamos especificando que es por defecto. Porque también, si es que se habrán dado cuenta, también tenemos por exceso. Pero eso lo vamos a ver después. A ver, de este esquema tenemos lo siguiente. Tenemos que el dividendo es igual al divisor multiplicado por su respectivo cociente. Como estamos frente a una división inexacta por defecto, entonces sería un cociente por defecto. Y listo. Y finalmente voy a tener que sumarle este pequeño residuo al residuo. ¿Por qué? Al residuo por defecto. Listo. Al residuo por defecto. Y listo. Esto es lo que se cumple. Dividendo es igual a divisor por el cociente por defecto más este residuo por defecto. Y listo. Esto es lo que se cumple. Pero esto con respecto a una división inexacta por defecto. Pero ahora, ¿qué sucede cuando es por exceso? Bueno, el esquema vendría a ser el siguiente. Tendríamos aquí al dividendo, por aquí al divisor, por aquí ya aparece ahora el cociente. Ya no por defecto, porque en este caso ya no estamos en la división inexacta por defecto, sino por exceso. Entonces lo voy a denominar como un Q sub E, que no va que significa en realidad al cociente por exceso, ¿no? Listo. Entonces aquí vamos a tener también un residuo, pero un residuo por exceso, claramente. También se obtiene lo siguiente, que el dividendo es igual al divisor multiplicado con su respectivo cociente, pero un cociente por exceso, pero ya no más. En este caso lo estoy sumando. Ahora en este caso le voy a tener que restar al residuo por exceso. Eso es lo que se cumple. Entonces, nuevamente, división inexacta es cuando el residuo es diferente de 0. Tenemos por defecto y por exceso. Por defecto, ahí vendría a estar el cociente por defecto y el residuo por defecto. Por exceso, cociente por exceso y residuo por exceso. Y listo. Entonces ya hemos visto las dos clases de divisiones, ¿no? Exacta e inexacta. Ahora vamos a ver unas cuantas propiedades que nos van a poder ayudar a resolver algunos ejercicios que están en la parte de su libro. Y eso vendrían a ser los siguientes. A ver, aquí en esta parte tenemos lo siguiente. La primera propiedad es que se cumple, que siempre, chicos recuerden que siempre se cumple que el residuo, voy a colocar aquí, que el residuo por defecto más el residuo por exceso, siempre esto te va a dar igual al divisor. Siempre, siempre, chicos. Esto es lo que siempre se cumple. Residuo por defecto más residuo por exceso siempre va a ser igual al divisor. Listo. ¿Qué más? Esto vendría a ser la primera propiedad. Pero una segunda propiedad vendría a ser la siguiente. A ver, y eso es con respecto al residuo. A ver aquí. En una división inexacta, claramente habíamos dicho que el residuo es diferente de 0, ¿verdad? Entonces, como el residuo es diferente de 0, entonces el residuo es mayor que 0. No puede ser negativo, el residuo va a ser mayor que 0. Entonces, como el residuo es mayor que 0, entonces voy a obtener dos tipos de residuo. Primero, el residuo mínimo, que va a ser igual a ¿cuánto? Claramente hay que notar aquí lo siguiente. Si es que el residuo es diferente de 0, entonces el residuo mínimo, ¿cuál va a ser? Simplemente el número 1. ¿Por qué el número 1? Porque el residuo es mayor que 0. No puede ser 0, entonces va a ser mayor que 0.
Como es mayor que 0, ¿cuál vendría a ser el mínimo? El número 1. Pero ojo, así como tengo el mínimo, también puedo obtener el máximo, el residuo máximo. ¿Y el residuo máximo a qué vendría a ser igual? Bueno, simplemente eso va a depender del divisor. Entonces en este caso va a ser al divisor menos el número 1. Es decir, 1 menos que el divisor. A ver, pero ¿cómo es esto? A ver, si es que tengo el residuo mínimo, que es 1, y el residuo máximo es 1 menos que el divisor, entonces, ¿qué puedo deducir de aquí? Que obligatoriamente el residuo siempre va a ser mayor que 0, pero menor que el divisor. Eso es lo que siempre se cumple. Que el residuo va a ser mayor que 0, pero menor que el divisor. Eso es lo que se cumple, chicos. Listo. Entonces, esto vendría a ser la segunda propiedad. Y bueno, y por la última propiedad estaría ahora ligado con respecto a lo que vendrían a ser los cocientes por defecto y por exceso. Hay una cierta relación entre ellos dos. Y la relación es la siguiente. A ver, siempre se cumple que el cociente por exceso siempre va a ser igual al cociente por defecto más el número 1. Es decir, el cociente por exceso es 1 más que el cociente por defecto. O también podemos decir que el cociente por defecto es 1 menos que el cociente por exceso. Y listo. Entonces, también, aquí debemos de ver una cosa. Que a estas dos expresiones se les conoce como el algoritmo de la división. El algoritmo de la división nos dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más su respectivo cociente. Perdón, más su respectivo residuo, ¿no? Listo. Entonces, pero esto sería en el caso que está por defecto. En el caso que estuviésemos por exceso, ahí tendría que restarle ese residuo por exceso. Y listo. A ver, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. A ver, si es que yo divido, por ejemplo, el número 35 entre el número 8. A ver, vamos a dividirlo por defecto. A ver aquí, esto sería el número 4. 4 por 8 sería 32. Y aquí nos sobraría 3, ¿verdad? Como nos sobra 3, ¿qué es lo que se cumple? Bueno, aquí diríamos que 35 es igual al 8 multiplicado con el 4 más el número 3. ¿Por qué le estoy sumando? Porque este residuo es por defecto. Es por defecto, ¿no? Listo. Eso es lo que se cumple por defecto. Pero ¿cómo sería por exceso? Por exceso ya no sería 4, porque habíamos dicho que el cociente por defecto es 1 menos que el cociente por exceso. Es decir, ya no va a ser 4, sino va a ser 5. A ver, vamos a hacer esa división. 35 entre 8 ya no va a ser 4, sino que va a ser 5. Entonces estaríamos frente a una división inexacta por exceso. A ver, 4 por 5 aquí sería 40. ¿Cuánto es lo que nos sobra? Restando de arriba hacia abajo sería menos 5. ¿Verdad? Sería menos 5. Entonces, por ese motivo es que se cumple lo siguiente. A ver, se cumple que 35 es igual, por este lado mejor lo voy a colocar, 35 vendría a ser igual al divisor, que vendría a ser 8 por su respectivo cociente, más su residuo. En este caso su residuo es menos 5, ¿verdad? Listo. Pero aquí le estoy restando 5. ¿Por qué le estoy restando 5 unidades? Porque aquí estaríamos frente a una división inexacta por exceso. 8 por 5, 40, menos 5, 35. Y listo. También, ¿qué se cumple? 3 más 5, 8. Y eso es igual al divisor. Y aquí está. Residuo por defecto más el residuo por exceso, divisor. También, mira, ¿cómo son los cocientes? El cociente por exceso es igual al cociente por defecto más 1. Aquí está. ¿Verdad? Y eso es lo que se cumple. Y listo. Entonces toda esta parte de aquí vendría a ser la parte de la teoría de lo que vendría a ser la división. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen ya para dar culminado esta teoría, ¿no? Listo. A ver, el esquema de la división es la siguiente. Por aquí va a ir al dividendo, por aquí el divisor, por aquí el cociente y por aquí el residuo. ¿Verdad? Listo. Tenemos dos clases de división. La primera es la división exacta. ¿Cuándo una división es exacta? Cuando el residuo es igual a 0. Entonces, del esquema tenemos lo siguiente. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Pero como el residuo es 0, porque estamos en una división exacta, entonces simplemente el divisor es igual al dividendo es igual al divisor por el cociente. Ahora, si es que estamos frente a una división inexacta,
sucede que el residuo es diferente de 0. Pero tenemos aquí dos. El primero por defecto, que tendríamos el siguiente esquema: dividendo, divisor, cociente por defecto y residuo por defecto, que se cumple básicamente lo siguiente: dividendo es igual al divisor por su respectivo cociente, que sería por defecto, más su pequeño residuo por defecto. Mientras que si es que estamos por exceso, tenemos el siguiente esquema: dividendo, divisor, cociente por exceso y residuo por exceso. Y también se cumple lo siguiente: el dividendo es igual al divisor por el cociente por exceso, ya no más, sino va a ser menos el residuo por exceso. Menos el residuo por exceso. Y listo. Eso es lo que vendría a ser ya la parte de la teoría, ¿no? Y estas tres propiedades, ¿no? La suma entre los residuos, tanto por defecto y por exceso, da igual al divisor. El residuo mínimo siempre va a ser 1 y el residuo máximo siempre va a ser 1 menos que el divisor. Ahora, el cociente por exceso siempre va a ser igual al cociente por defecto más 1. Eso es lo que siempre se cumple. Y listo, chicos, esto es lo que vendría a ser la parte de la teoría de lo que vendría a ser la división. A ver, chicos, así vamos a resolver el ejercicio número 1. Eso corresponde a la parte de su libro donde dice resolviendo en clase. Claramente estamos frente al tema de división. Listo. Ejercicio número 1 dice lo siguiente: al dividir 125 entre 10, halle la suma de todos los términos de dicha división. Listo. A ver, entonces, en este ejercicio, nuevamente, le vuelvo a repetir lo siguiente. Lo que vendría a ser la división inexacta por defecto es lo que normalmente nosotros hemos hecho en primaria, lo que es dividir, ¿no? El cociente, si es que no te indican, se sobreentiende que es el cociente por defecto. Y si es que te hablan del residuo y no te especifican si es que es por defecto o por exceso, se sobreentiende que es por defecto. Siempre se sobreentiende que es por defecto, ¿ya? Entonces dice, al dividir 125 entre 10, eso quiere decir que 125 es el dividendo y 10 vendría a ser el divisor, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño esquema que nos va a ayudar a poder resolver esta parte de aquí. A ver, voy a colocar aquí lo siguiente. Este pequeño esquema. Listo. Hasta aquí aproximadamente. A ver. Dice, al dividir 125, a ver, este es número 125, lo voy a colocar aquí. ¿Entre cuánto dice? Entre 10. Es decir, el divisor va en este lado de aquí. Entre 10. Listo. A ver, tengo estos dos términos, faltarían los otros dos, ¿no? Listo. A ver aquí. Primero, para que sea 12, bueno, aquí le voy a tener que multiplicar por 1. 1 por 10, esto sería el número 10. Y listo. Aquí, ¿cuánto nos va a sobrar? 2. Bajaría este 5. Listo. Aquí sería el número 2. Sería 2 por 10, sería 20, ¿verdad? Listo. ¿Y cuánto es lo que nos sobra? Lo que nos sobra es el número 5. Y listo. Entonces, aquí justamente quiero aclararle lo siguiente. Que este número 5 que vendría a ser el residuo, este número 5 vendría a ser el residuo por defecto. Que como bien aquí no lo vamos a indicar, pero se sobreentiende que vendría a ser el residuo por defecto. Este cociente también vendría a ser el cociente por defecto. Y listo. Entonces se va a cumplir lo siguiente. Como nosotros sabemos, les había indicado que esto se le denomina el algoritmo de la división, ¿no? Mediante el algoritmo de la división se cumple lo siguiente. Que el dividendo, en este caso es 125, es igual al divisor, que en este caso es 10, multiplicado con el cociente. El cociente vendría a ser el número 12. Y por último, más el residuo, que vendría a ser 5. ¿Por qué le he sumado? Porque estamos frente a una división inexacta por defecto. Listo. Entonces, ya tenemos los 4 términos en la división. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que te pide? La suma. Entonces colocaremos aquí. Por lo tanto, te están pidiendo 125 más 10 más 12 y por último más el número 5. Esto da como resultado 125 más 10,
135. 135 más 12, 147. 147 más 5 sería 152. Y listo. Esto vendría a ser la respuesta para este ejercicio. Listo, chicos. Ejercicio número 2 dice lo siguiente. En una división entera inexacta se obtiene por residuo por defecto 4 y por residuo por exceso 7. Halle el divisor. A ver aquí. En este ejercicio te dan dos datos bien importantes para poder calcular lo que te piden. Solamente es aplicar una sola propiedad. Primero vamos a colocar aquí los datos. El primer dato dice, en una división entera inexacta se obtiene por residuo por defecto, es decir, el residuo por defecto es 4. Colocaremos aquí entonces el residuo por defecto, este es igual al número 4. ¿Qué más? Si es que seguimos leyendo, le dan otro dato. Y el otro dato es el siguiente. Y por residuo por exceso 7. Es decir, el residuo por exceso dice que es igual a 7. El residuo por exceso dice que es igual al número 7. ¿Qué es lo que te piden? Hay el divisor. Entonces, para hallar el divisor, de repente dirán, ¿no? Pero profesor, le falta al dividendo y le falta al cociente. Pero yo les digo, no es necesario saber el dividendo y el cociente para poder calcular el divisor. ¿Cómo así? Porque te dan de dato al residuo por defecto y al residuo por exceso. Y habíamos visto la primera propiedad de la división, que se cumplía que el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí justamente esa parte, ¿no? Colocaremos aquí, recordando ya la parte de la teoría, recordando, tenemos lo siguiente. A ver aquí. Recordando tenemos lo siguiente. Que el residuo por defecto, voy a colocar aquí, que el residuo por defecto más el residuo por exceso, este es igual a ¿cuánto? Yo les he indicado que es igual al divisor. Listo, reemplazamos residuo por defecto, 4. Más residuo por exceso, 7. Y esto vendría a ser igual a divisor. Entonces ya está. Por lo tanto, el divisor vendría a ser igual a ¿cuánto? 4 más 7, 11. Y listo, chicos. Esto sería la respuesta para este ejercicio. Listo, chicos. Vamos a darle solución al ejercicio número 3, que dice lo siguiente. Halle el dividendo de una división entera inexacta, sabiendo que el divisor es 11, el cociente es 5 y el residuo es 3. Eso es lo que te están pidiendo calcular. El dividendo y te dan estos datos. A ver, aquí. Voy a ir colocando cada uno de esos datos para poder calcular lo que nos piden. A ver aquí. El primer dato. Hay el dividendo de una división entera inexacta sabiendo que el divisor es 11. Bueno, ya te dan el divisor que es 11, ¿no? El divisor es 11. ¿Qué más te dan? El cociente es 5. Bueno, lo voy a colocar aquí. El cociente es igual a ¿cuánto? Según lo que indica ahí, es igual a 5. Y el residuo es 3. Bueno, el residuo es igual al número 3. Colocaremos aquí entonces. Al residuo, que es igual al número 3. ¿Qué te están pidiendo? Hay el dividendo. Entonces, mediante el algoritmo de la división, tenemos lo siguiente, ¿no? Yo les había indicado, mediante el algoritmo de la división, se tiene lo siguiente. Que el dividendo siempre va a ser igual al divisor multiplicado por su respectivo cociente más su pequeño residuo, ¿no? Listo, su pequeño residuo. Entonces vamos a reemplazar aquí. Al dividendo es igual al divisor, que vale 11. Multiplicado, claramente multiplicado, con el cociente, que en este caso vale
5, más su respectivo residuo que vale 3. Entonces aquí nos quedaría que el dividendo es igual a 11 por 5, 55. Más el número 3, ya tendríamos, por lo tanto, al dividendo, ¿no? Que es igual a ¿cuánto? 55. Más 3, 58. Y listo. Esto sería la respuesta correcta para este ejercicio. Listo, chicos, vamos a darle solución a este último ejercicio, que vendría a ser el ejercicio número 4, ya para culminar esta sesión. Dice lo siguiente: en una división entera inexacta, el divisor es 12, el residuo es la cuarta parte del divisor y el cociente es 10. Te piden hallar el dividendo. Listo. Entonces, aquí en este ejercicio te dan de dato tres cosas. El primero, el divisor, ¿cuánto es? Dice 12. Colocaremos ahí entonces ese dato bien importante, donde dice que el divisor dice que es igual a el número 12. ¿Qué más te dice? Un segundo dato, que es lo que dice que el residuo, ojo, el residuo es la cuarta parte del divisor. ¿Cómo interpretamos eso? El residuo es la cuarta parte ¿de quién? Del divisor. Aquí está. Reemplazo. ¿El divisor cuánto vale? 12. Entre el número 4, claramente, sabemos que eso da como resultado al número 3. Entonces ya tengo al residuo, ¿verdad? Que es igual a ¿cuánto? Al número 3. Listo. Tengo el dividendo, perdón, tengo el divisor y tengo el residuo. ¿Qué más es lo que me falta saber? Bueno, lo que me faltaría simplemente el cociente. ¿Te dan el cociente? Sí, porque aquí dice el cociente es 10. Listo. Entonces, el cociente representado con la letra Q dice que es igual al número 10. Y está. ¿Qué te piden? El dividendo. Como te piden hallar el dividendo, entonces colocaremos aquí. Por lo tanto, el dividendo va a ser igual al divisor multiplicado por su respectivo cociente más este residuo, ¿no? Listo. Entonces tendríamos que este es igual a ¿cuánto? Divisor 12 multiplicado con el cociente 10 más el residuo 3. Y esto da como resultado ¿cuánto? 12 por 10, 120 más 3, 123. Y esto sería la respuesta para este último ejercicio, chicos.